¿Alguna vez te has sentido paralizada por el miedo al cambio? Esos momentos en los que algo aquí adentro te dice que es momento de transformarse, que viene un cambio verdaderamente profundo, pero existe cierta resistencia que pareciera que el universo conspira y te pone traba tras traba, tras traba, tras traba, y hay algo que simplemente no te deja avanzar y puedes sentir mucha frustración y puedes experimentar mucha ansiedad. Y es como si estuvieras ahí, estancada, bloqueada, anclada en ese lugar. No estás sola. Ese miedo, esa resistencia es en realidad una señal muy grande de que estás a punto de avanzar y dar un verdadero salto cuántico. Aquí te explico cómo. Generalmente, cuando estamos en esos momentos en el que la vida parece ser caótica y de repente algo pasa que ya no estamos cómodas en el lugar en el que estamos, y puede ser un lugar físico, puede ser un lugar mental, puede ser un lugar con una persona. Cuando empezamos a sentir esta incomodidad y que hay algo que ya no nos permite estar, y de repente la vida se empieza a volver como caótica y tomamos una decisión y queremos avanzar y estamos listos para dar el siguiente paso y de repente algo sucede que pareciera que todo se empieza a complicar alrededor y pasan factores y situaciones externas que no me permiten avanzar. Esos momentos estás experimentando resistencia al cambio porque todo tu ser, todo tu campo energético está sintiendo y sabe que viene, que ya tomaste esa decisión, que ya lo determinaste y viene un verdadero cambio. Cuando el ego se siente amenazado, cuando eso con lo que siempre te has identificado y de la forma que siempre has sido, siente la amenaza de morir, pues se resiste y busca de alguna forma traer todas las situaciones que te impidan avanzar por ese miedo, esa resistencia a algo desconocido, a algo nuevo. Pero generalmente eso desconocido y eso nuevo que viene para tu vida, pues es algo muchísimo mejor. Entonces, no te preocupes, que aquí te comparto 3 pasos muy prácticos para que puedas empezar a aplicarlos ahora mismo y te ayuden a superar ese miedo y dar el siguiente paso hacia la vida que te está esperando. Eso que siempre has soñado y es la vida que realmente tú mereces. Hace un par de meses estaba justamente, una vez más, porque he pasado varias veces por este proceso, pero una vez más, en este momento donde algo dentro de mí sabía que venía un cambio inevitable, ese momento donde la comodidad empieza a volverse incómoda, ¿no? Empezamos a salir de esa zona de confort, ¿no? Creamos nuestra zona de confort alrededor de lo que nos es conocido, alrededor de lo que nos es sencillo, alrededor de lo que nos es familiar. Pero esa zona de confort cada vez se va expandiendo un poquito más. Entonces, el salir de la zona de confort no quiere decir que dejes atrás todo lo que eres, sino ir expandiendo tus horizontes, ir expandiendo esa zona de comodidad. Pero en un inicio, como es algo que no has vivido, que es nuevo para ti, aunque sea algo con lo que sueñes y desees, pues se vuelve zona desconocida y eso hace que una parte en el interior, ese ego, sienta miedo, inconsciente o conscientemente, y ese miedo nos pueda paralizar. Entonces, justamente hace un par de meses estaba yo ahí en esa situación donde sabía que algo dentro de mí tenía que cambiar, sabía que estaba muy cómoda en la situación que estaba viviendo, pero algo ya me estaba quedando chico. Y me pasa muchas veces que cuando empieza esta situación, desde mi mente quiero empezar a actuar y a hacer las cosas y a controlarlo todo. Y estaba justamente ahí buscando qué sigue, qué hago, haciendo mis estrategias y buscando toda la parte cómo lo voy a hacer, conectada completamente aquí, pero desconectándome del corazón. Y si la vida me ha enseñado algo es que cuando me desconecto del corazón, cuando me desconecto de quién realmente son, las cosas no salen muy bien. Entonces, de repente la vida se empezó a volver caótica y cuando la vida se vuelve caótica, primero te lo muestra de manera interna, algo se siente incómodo adentro, pero después, si no haces caso, empieza a mostrártelo de manera externa para que lo puedas ver con mayor claridad. Sentía esa incomodidad adentro, pero seguí intentando,
desconectada desde mi mente sin conectar con mi corazón. Hasta que todo empezó a ser evidente en el exterior. En el exterior, los carros empezaron a fallar, empezó a haber muchas señales donde se me iba de las manos. Eran cosas que estaban más allá de mi control. Y en ese momento hice una pausa. Recordé que cuando conecto con mi corazón, las cosas se alinean y las oportunidades empiezan a abrirse y los caminos empiezan a abrirse y a expandirse. Entonces hice un trabajo de introspección, tengo todas las herramientas y regresé a mi tapete de yoga, regresé a la meditación, regresé al silencio. Y en ese silencio encontré varias respuestas, pero no solo eso. De repente los caminos empezaron a abrirse sin que yo los buscara, sin que yo buscara las oportunidades, empezaron a llegar. Pero no fue así desde el principio. Primero entré en un estado de miedo. Ese miedo se apoderaba de mí. Me decía cosas como, pero ¿y si no lo logras? ¿Y si fracasas? ¿Y si no te sale bien? ¿Y si falta? ¿Y si pierdes lo que ya tienes? Todos esos procesos mentales nos van contaminando y van haciendo que cada vez más nos desconectemos del corazón para irnos más a la mente. Pero la mente empieza como bola de nieve a hacer más grandes estos pensamientos y a hacer ese miedo que te paraliza cada vez más fuerte y más pesado. Y entonces estaba ahí, paralizada, escuchando todas esas voces internas que me decían todo lo que no había sido capaz de lograr o todo lo que no era capaz de lograr. Hasta que me di cuenta de algo muy importante. El miedo no estaba ahí para que yo me detuviera. El miedo estaba ahí para mostrarme lo que realmente importaba. El miedo estaba ahí para mostrarme el valor que hay dentro de mí. Quizá tú también en este momento estás experimentando algún tipo de miedo. Y el día de hoy quiero ayudarte a transformar ese miedo en una herramienta que te impulse para ayudarte a avanzar al siguiente nivel. Y aquí te comparto esos 3 pasos que te van a ayudar a transformar ese miedo de paralizarte a impulsarte a lo más alto, a dar ese salto cuántico. El primer paso es reconocer que el miedo está ahí. No trates de esconderlo, no trates de evadirlo, no trates de ocultarlo. Permite que ese miedo se exprese en tu interior. Y en lugar de querer negarlo, en lugar de querer evadirlo, pregúntate, ¿qué es lo que realmente me está asustando? ¿A qué es a lo que realmente le tengo tanto miedo? ¿Realmente le tengo miedo al fracaso? O quizá estoy sintiendo miedo al éxito, porque a lo mejor el éxito implica vivir cosas que nunca he vivido y que me da miedo experimentar muy en el subconsciente. ¿Será que le tengo miedo al rechazo o le tengo miedo a no ser aceptado? ¿Cuál es mi miedo? ¿De dónde viene ese miedo? Reconócelo, dale un nombre y acéptalo. Cuando encuentras cuál es ese miedo, cuando le puedes poner un nombre, cuando puedes visualizar de dónde viene ese miedo, entonces le quitas todo el poder que tiene sobre ti y tomas tú el control sobre tus miedos. Te voy a pedir que ahí donde estás, cierres los ojos y tomes una respiración profunda. Inhala profundo como si inhalaras desde el centro de tu pecho, ahí en el área de tu corazón. Y exhala largo, suelta todo el aire y continúa inhalando y exhalando a este ritmo. Y esta vez visualiza ese miedo como si fuera una persona, como si fuera un amigo, como si fuera alguien delante de ti. Y escucha a tu miedo. Pregúntale si tiene algo que decirte. ¿Qué te está diciendo ese miedo? ¿Qué te dice ese miedo que es tu amigo? Escucha, hay un mensaje del miedo para ti. ¿Qué te dice ese miedo? Una vez más, inhala profundo y suavemente abre tus ojos mientras vas exhalando largo y escribe ese mensaje. No lo pienses. Toma tu pluma y empieza a escribir. ¿Qué mensaje tiene el miedo para mí? Este simple acto
de escribir, de empezar a poner en palabras ese miedo, ese mensaje que el miedo trajo para ti, te va a ayudar a encontrar mucho mayor claridad y empezar a liberar todo el peso que puedes estar sintiendo del miedo. Paso número 2: cambia tu perspectiva sobre el miedo. El miedo al cambio o la resistencia al cambio viene generalmente de nuestra mente queriendo protegernos por algo que en algún momento vivimos, algún cambio que no resultó muy bien, y entonces nuestra mente nos está tratando de cuidar, alertando que viene un cambio y que puede ser peligroso y que puede ser algo que nos saque nos mueva de nuestra zona de confort o algo que nos duela, nos lastime. Entonces nuestra mente nos protege con ese miedo y esa resistencia al cambio. Pero, ¿qué tal si empezamos a ver al miedo como un indicador de que estamos a punto de crecer, a punto de lograr algo mucho más grande? Cada vez que vuelvas a sentir miedo, pregúntate, ¿qué indicador hay aquí para mí? ¿Qué oportunidades de aprendizaje hay aquí? ¿Qué versión más elevada de mí misma podría surgir si elijo enfrentar este miedo, dar un paso hacia adelante y superar este reto? Cuando me he enfrentado a mis propios miedos, muchas ocasiones he encontrado que hay miedo a lo que la gente pueda pensar de mí o pueda decir de mí. Pero después entendí que el cambio es para mí, no para ellos. Y que en estos cambios, al final del día, he encontrado una mejor versión de mí misma y que ha llegado gente, han llegado personas, han llegado situaciones que vibran en ese nuevo nivel o en esa nueva frecuencia a la que yo me he arriesgado a dar el cambio, y ahí he encontrado nuevas personas que nutren esa nueva versión de mí misma. Paso número 3: empieza por el primer paso. Da tu primer paso, pero de manera consciente. Es muy común que queramos resolverlo todo de golpe. Visualizamos la meta, visualizamos lo que queremos hacer y pensamos que podemos dar como ese gran salto de una sola. Y ahí es donde viene la parálisis, donde viene el miedo, donde viene el estancamiento. No, piensa en el siguiente paso, da solo el siguiente paso, pasos pequeños. Recuerda, el cambio viene de un paso a la vez. Pregúntate, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la acción más pequeña que puedo tomar hoy que me va a acercar al siguiente nivel? No necesitas ver todo el camino, solamente ve el siguiente paso, paso a paso. Y esos pasitos se van a ir volviendo cada vez más elevados, más exponenciales. Realiza este ejercicio práctico. Si yo te preguntara, ¿qué es eso que sueñas con cumplir algún día en cualquier área de tu vida? Deja que tu mente vuele y pregúntate, ¿qué es eso que algún día yo de verdad quisiera hacer y sería como lo máximo para mí? Entonces deja que vuele tu mente. Algún día yo, y una vez que llega ese pensamiento, esa sensación y que la puedes sentir en todo tu cuerpo, algún día yo estaré viajando por el mundo, algún día yo estaré dando conferencias, algún día yo tendré la casa de mis sueños, algún día yo tendré la familia que siempre he soñado, algún día yo encontraré el amor de mi vida. ¿Cuál es tu algún día yo? Y una vez que tienes tu algún día yo, visualiza qué edad te gustaría tener o qué edad tienes cuando estás viviendo esa situación, esa circunstancia. Algún día yo tendré el trabajo de mis sueños. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad no quieres superar para lograr eso? ¿Qué edad tendrías cuando estás logrando ese algún día yo? Por ejemplo, si tú quieres lograr eso antes de los 40 años y en este momento tienes 30, pues te vas a imaginar 5 años antes de los 40. Cuando yo tenga 35 años, ¿qué tendría que estar logrando o haciendo para que cuando yo tenga 40 eso sea una realidad? Y entonces, eso que tendrías que estar haciendo o logrando o ya viviendo a los 35 para que a los 40 eso que soñaste pueda ser una realidad, te vas a ir hacia un año abajo. Si en este momento tienes 30, entonces lo que pensarías es, ok, en un año, cuando yo tenga 31, ¿qué necesitaría ya estar viviendo? ¿Qué debería de ser ya una realidad en mi vida
para que a los 35 esto que determiné que debe de ser una realidad ya en mi vida pudiera estar sucediendo. Y entonces así te vas a lo que tendría que estar como una realidad en un año. Y para que en un año eso que yo determiné que debe ser una realidad en mi vida esté sucediendo, ¿qué tendría que estar sucediendo el mes que entra que me va a acercar a esa realidad que yo debería estar viviendo en un año? Entonces, ¿cuál debería estar siendo mi realidad el próximo mes? Y para que eso sea una realidad el próximo mes, ¿qué tendría que estar sucediendo en mi vida la próxima semana para que el próximo mes eso sea una realidad? Entonces, ¿cuál debería ser mi realidad la próxima semana? Y para que la próxima semana eso suceda, ¿qué debería estar sucediendo el día de mañana que me acerque más a que la próxima semana eso que yo determiné que debe ser una realidad suceda? Entonces, para que mañana yo pueda lograr ese paso que me va a acercar más a la realidad de la próxima semana, que me va a acercar a la realidad del mes que entra, que me va a acercar a la realidad del próximo año, que me va a acercar a la realidad dentro de 5 años, que me va a llevar a la realidad que voy a vivir en 10 años, ¿qué tendría que estar haciendo hoy para que el día de mañana eso sea una realidad? Y para que el día de hoy, eso que determiné que debe suceder para que mañana sea una realidad, lo que debe ser realidad mañana, ¿cuál es el único paso que puedo dar en este momento que me va a acercar a que mañana eso sea realidad? Y así todos los días vas a ir determinando cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso en cada área de tu vida. Entonces, escribe en este momento cuál es el siguiente y único paso que yo puedo dar en este momento que me va a acercar a que el día de hoy esto sea una realidad. Escríbelo ahí en tu libreta. El cambio siempre puede dar miedo, pero cuando sabemos hacernos responsables de ese miedo, cuando abrazamos ese miedo, le hacemos espacio y nos amigamos con él, entonces creamos poder sobre ese miedo. Los pasos que te compartí hoy son muy simples, pero muy transformadores. Hazlos cada vez que estés ante una situación de cambio y el miedo te quiera paralizar. Reconocer el miedo, cambiar nuestra perspectiva y dar los pequeños pasos adecuados hacia el cambio nos va a llevar mucho más cerca de la vida que soñamos. Y recuerda, el miedo no es una debilidad, es a través del miedo que conectas con tu valor personal. Y es gracias al miedo que podemos darnos cuenta de manera consciente que estamos vivas y que estamos listas para dar el siguiente paso. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a mi canal y comparte conmigo cuál es ese siguiente paso que vas a tomar el día de hoy. Y recuerda, el cambio comienza contigo y yo estoy aquí para acompañarte en el camino.